Bueno, usted seguramente lo ve cuando lee la prensa local y nacional, pues ve una buena cantidad de mediciones permanentemente, ahora que se acercan los tiempos electorales, hablo del 24, en el tema federal y también en el ámbito local. Bueno, vamos a platicar con Sergio Zaragoza y es un placer que nos tome la llamada telefónica. Él es director de México Elige, para hablar precisamente de cómo está, digamos, la fotografía. Cuando hablamos de encuestas, hablamos de la fotografía del momento y bueno, pues una vez que el presidente ha hablado de las famosas corcholatas y que usted ubica perfectamente, bueno, vamos a ver en el escenario nacional vamos a comenzar por allí, cómo se ven las cosas en estos momentos. Así que Sergio, gracias por tomarnos el llamado telefónico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge y Araceli. Un gusto estar con ustedes en su programa. Muchísimas gracias. Platíquenos cómo están desde el ámbito de ustedes, de México Elige, pues el escenario para el 24, hablando del ámbito federal. Comencemos por allí, por favor. Claro, mira, te comento, México Elige hace un levantamiento de encuesta cada mes. Este mes se hizo del 9 al 11 de febrero con una muestra de 10,510 mexicanos a nivel nacional, lo cual pues da una muestra bastante robusta y amplia que nos da un panorama pues bastante interesante y exacto con respecto a varias cosas, entre ellas cómo van los presidenciales para la contienda del 2024. Entonces, planteamos algunas preguntas. Una de ellas es, en población general, ¿quién le gustaría que fuera el candidato presidencial de Morena para el 2024? En esta gráfica, sin duda, el día de hoy se la lleva Claudia Sheinbaum con un 38% de intención de preferencia, con un crecimiento de 1,5 este mes. Y en segundo lugar, ahora sí, empatados, casi muy pegados, Marcelo Ebrard con 26.8, que tuvo un decrecimiento de 3 puntos porcentuales este mes con respecto al mes pasado, y Adán Augusto López, que es la sorpresa, con 25.9% de intención de voto. Es decir, prácticamente un punto abajo de Marcelo Ebrard en población abierta, y casi ya alcanzando esto. ¿Qué escenario nos da esto? Nos da un escenario bastante competitivo para el 2024 para Adán Augusto López, donde si sigue con este crecimiento probablemente esté muy cerca de la candidata puntera Claudia Sheinbaum en los próximos 2 o 3 meses, y que de alguna forma ponga pues la competencia un poquito más complicada dentro de Morena, porque son pues básicamente los dos perfiles que los morenistas de alguna forma se identifican más. Cuando hacemos la misma pregunta a simpatizantes del partido, es decir, todos aquellos que hayan mostrado una simpatía durante el levantamiento de la encuesta por Morena, el 45.8 se decanta por Claudia Sheinbaum y el 30.9 por Adán Augusto López. Ahí es donde Marcelo Ebrard, que normalmente lo ponen como un segundo lugar en casi todas las encuestas, cae a un tercer lugar con 21.9% de preferencia dentro de los morenistas. Es decir, dentro de morenistas, tanto Claudia como Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, pues tienen preferencias muy marcadas hacia dentro de su partido, que es donde normalmente se pondría el asunto de la famosa encuesta que el mismo presidente ha dicho que será el método como se definirá el candidato presidencial para el 2024. Es decir, el reflejo de lo que tú nos estás comentando ahora, Sergio, dentro de los propios morenistas, habla de estas dos fichas, de estas dos personas que los propios morenos lo identifican así como los hombre y mujer más cercanos al propio presidente de la República. Es correcto, y no solamente eso, cuando hacemos la pregunta, que es ¿quién considera que es el favorito del presidente López Obrador para ser candidato a Morena a las elecciones del 2024? En población general, la gente dice que es Claudia Sheinbaum con 51%, y en segundo lugar Adán Augusto López con 27.2% y Marcelo Ebrard en tercero con 21%. Pero ya cuando nos vamos a simpatizantes de Morena, las simpatías de Claudia bajan un poco a 48.5%, Adán Augusto sube bastante a 30.6% y Marcelo Ebrard se queda en un tercer lugar con 20%. Es decir, incluso los simpatizantes de Morena saben muy bien cuáles son las dos personas que están más cerca del corazón del presidente para en algún momento pues alcanzar la candidatura de Morena, ¿no? Que de nuevo será una situación que se elegirá según el propio presidente por una encuesta, pero definitivamente quien tiene la decisión final, como ha sido siempre en este país, pues será el presidente en funciones, ¿no? Sergio, y de otros partidos políticos, hablamos del Partido Acción Nacional, ¿a quienes están más que nada candidateando en estos momentos?
Básicamente en la oposición o lo que podría ser el Partido Acción Nacional se decantan solamente dos posibles candidatos, Santiago Krill y Lili Telles. Cuando hablamos en población abierta con quién le gustaría que fuera el candidato presidencial del PAN, 28% se decanta por Santiago Krill, 20.6% por Lili Telles. Cuando nos vamos ya al partido político en sí, a los panistas o los simpatizantes del partido, 33.8 se van con Santiago Krill y 27.1 con Lili Telles. Aquí lo interesante de esto es de que Lili Telles no inicia su carrera como panista, inicia su carrera política hace 4 años. Ella fue conductora de televisión por mucho tiempo, reportera, periodista, y inicia su carrera política con Morena, en la campaña al Senado por Sonora con el hoy gobernador Alfonso Durazo. A los 2 años, ella dice, esto no es lo mío, Morena no me representa, me he sentido traicionada con respecto a lo que a mí me ofrecieron y que de alguna forma creía yo que era este proyecto, me voy. Se va como independiente primero y luego como parte de la bancada panista en el Senado, desde donde ha hecho una campaña muy interesante, yo creo que de las campañas más innovadoras, porque desde la tribuna, desde el Senado, con su discurso, en 4 años ha podido hacer lo que muchos políticos en este país no han podido hacer en muchísimos, posicionarse con un 27% de intención dentro del PAN. Entonces los propios panistas la están adoptando como una figura que puede lograr el cambio en este país. Así es, y entre otros, a quienes tenemos, por ejemplo, que también puedan surgir aparte de ellos. Sí, se miden a otros simpatizantes, a Mauricio Vila de Yucatán, que trae un 14.5 dentro del partido, a Mauricio Curi, que es el gobernador de Querétaro, con 9.8, al también senador Damián Cepeda de Sonora, que tiene 7.2, a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, con 3.8, y a Romero Hicks con 3.8, que son panistas de mucho tiempo, gobernadores que representan al PAN, y de nuevo, los dos, un panista, Santiago Krill, y una outsider del PAN, Lili Telles, son los que están punteando, pero por mucho, en estas preferencias, tanto en población abierta como en dentro del partido. Sergio, antes de que nos gane el tiempo para ir a la pausa, preguntarte, en ese escenario, ¿tienen ustedes, digamos, algún escenario, alguna medición de cómo está la cosa en Veracruz? Sí, claro, en Veracruz hay, los personajes políticos que medimos nosotros, medimos a cerca de 200 personajes políticos a nivel nacional. Obviamente están 2 veracruzanos que destacan en la política nacional, que es Rocío Nale, y el otro es Sergio Gutiérrez Luna, que fue presidente de la mesa directiva en el Congreso de la Unión, hoy diputado también por Veracruz, de Minatitlán. Ellos dos están, Rocío Nale en el ranking están en el lugar número 16 y Sergio Gutiérrez Luna en el lugar número 34, lo cual lo pone muy cercano en este mismo ranking porque prácticamente los desfasan alrededor de 6 o 7 puntos de posicionamiento uno y otro a nivel nacional. Cuando ya nos vamos al estatal, pues obviamente ambos tienen un buen posicionamiento, y si nos vamos al ámbito político, pues bueno, en esta situación donde vemos a una Dan Augusto López que está pues avanzando de esta manera, y vemos la fotografía donde Dan Augusto pues levanta el brazo a Sergio Gutiérrez Luna, pues hay mucho en la política que se puede hablar ahí, y eso es de que pues hay favoritos de uno y de otros para posibles candidatos a gobernador en Veracruz, y obviamente quien sea candidato a presidente pues tendrá mano obviamente en el proceso en Veracruz. Muy bien, pues estaremos muy pendientes, agradecemos mucho, Sergio, estos minutos, y si nos permite seguiremos en comunicación constante para ir hablando de estos temas. Gracias, con mucho gusto estaré con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Es Sergio Zaragoza, director de México Elige, pues hablando de estas fotografías, ¿no? Del momento, de cómo están las cosas en el país y por supuesto cómo se ven las cosas en Veracruz también. Y que vienen a distraer muchas veces ya lo que dices, pues va fulanito, no, pues que fíjate que también, siempre no, nos regresamos es y vamos juego por otro ¿no? lado. Así es. Vamos a ver qué surge de todo esto. Ya es la 1:00 con 43 minutos, vamos a una pausa y regresamos. MBS Noticias Veracruz con Araceli Baizabal y Jorge Faible. Ya volvemos.